a Javier Munilla, de la Universidad de Navarra, que trae una comunicación también muy interesante sobre que él llama Basajaun, un mito ancestral. Bueno, lo primero de todo quisiera agradecer al comité la fantástica organización que habéis realizado y que me hayáis permitido realizar esta comunicación. Bueno, entrando ya en materia, el objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre el Basajaun, un personaje especialmente característico del panteón mitológico vasco a partir de las evidencias que nos aportan las fuentes primarias y secundarias sobre las que iremos discutiendo. Concretamente, en los próximos minutos pretendemos realizar un análisis sobre la importancia que tuvo este personaje en la cultura vasca, centrándonos especialmente en su origen y en su desarrollo a lo largo de la historia. Por supuesto que lo primero que debemos hacer para elaborar nuestra reflexión es acercarnos a definir quién es el Basajaun. Tomando la definición del estudioso de la mitología vasca y difusor de la obra de Barandiarán, Olivier de Marliave, Basajaun es una de las figuras centrales de la mitología vasca, siendo una mezcla entre dios rústico y hombre, que habita, junto con su compañera la Basandere, en cavernas y abismos de los que sale para parecerse a los pastores con un aspecto de gigante terrorífico. Según la tradición, la región en la que habita este personaje es en el bosque de Irati, en Navarra, aunque deja su rastro por todos los macizos montañosos de Euskal Herria. Si nos acercamos al diccionario de mitología vasca del padre José Miguel de Barandiarán, observaremos que su definición sobre el Basajaun es bastante similar a la que hemos dado. Ahora bien, el mencionado autor guipuzcoano ya indicará las distintas maneras en las que se representa en la literatura, en tanto que para unos es un gigante terrorífico, mientras que para otros es considerado como el primer agricultor vasco y el protector del ganado. La realidad, siguiendo las palabras de Barandiarán, es que nos podemos encontrar historias de este personaje enormemente diversas, a tal punto que no resulta arriesgado indicar que existen tantas visiones del Basajaun como autores se han acercado a su figura. Llegados a este punto, por tanto, es el momento de hablar brevemente sobre estas diversas versiones. Si acudimos a la obra El linaje de Aitor, la invención de la tradición del ensayista bilbaíno Jon Juaristi, nos daremos cuenta cómo el relato de este personaje en su origen es sobrio, austero y prácticamente esquemático. Serán, en consecuencia, los diferentes autores a lo largo del tiempo los que irán elaborando una historia mucho más elaborada del personaje. De esta manera, y por citar quizá la visión de los autores más señalados que hablan sobre el Basajaun, podríamos hablar de Josep Agustín Chao, quien compara al Basajaun con el orangután, una equiparación que será muy criticada casi un siglo después por Miguel de Unamuno, quien dice que nada autoriza a pensar que la creencia en este personaje sea propia de la cultura vasca. Goizueta, por su parte, expondrá que Basajaun es un ser errante que persigue a los ganados, y en la misma línea, Araquistain va a definirlo como a un monstruo horrible, mientras que Pío Baroja, por su parte, lo tildará de un ser discreto. Llegados a este punto, parece el momento de dejar las visiones que hemos mencionado de estos autores a un lado, para buscar en la historia de la literatura el posible origen del Basajaun. Son varios los autores de la Edad Moderna que hablan en sus obras de monstruos mitológicos y que incluso los comparan con seres que viven en los bosques. Sin embargo, y tras una búsqueda extensa por la literatura de los siglos XV, XVI y XVII y XVIII, no hemos encontrado ningún relato que nos hable en la creencia del Basajaun propiamente dicho. Ahora bien, sí que es cierto que muchos literatos, entre los que podríamos destacar a Pierre Bosteau, en su obra Historias prodigiosas y maravillosas de diversos sucesos, se acercan a personajes y monstruos mitológicos. Igualmente, y como señala Juan Matos Caballero, podemos observar en varios personajes del barroco, como el poeta, literato, escritor y pintor Juan Jáuregui, la presencia de personajes mitológicos en sus obras. Sea como fuere, no podemos aquí afirmar que el personaje del Basajaun como tal y como lo entendemos en la actualidad, con las características con las que aparece en la literatura contemporánea, sea una creencia anterior a comienzos del siglo XVIII. De hecho, y siguiendo lo que dicen algunos autores, no podemos relacionar a los personajes de la mitología vasca, entre los que se encuentra Basajaun, con costumbres, tradiciones o hechos prehistóricos, antiguos
o medievales, sino que tendremos que acudir a fines de la Edad Moderna y sobre todo a la contemporánea para encontrar estas evidencias. Es más, la primera referencia que hemos podido encontrar sobre Basajaun se da en la obra Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos, que escribe en francés Josep Agustín Chau en 1836, en pleno contexto de la Primera Guerra Carlista. Llegados a este punto, resulta interesante señalar que para Chau el mito se aplica explícitamente ligado a la negación de los orígenes hebraicos de los europeos. Para Chau, lo que él llama religión natural proviene de la India y es la cultura vasca la única que la mantiene viva hasta la actualidad. Como decimos, esta religión, que en origen sería universal, tan solo se mantiene en la cultura vasca, gracias a su rica mitología folclórica. Para Chao, los vascos representan los valores de la vieja civilización europea, en un momento en los que los estados liberales han traicionado sus principales ideales revolucionarios. No obstante, y como señala el ya mencionado John Juaristi, la mayor parte de esos mitos cosmogónicos que compondrían esa supuesta religión son invenciones del propio Chao, fruto de su pensamiento iluminista y esotérico. Volviendo al Basajaun, será concretamente en el capítulo 7 de la obra Viaje a Navarra durante la insurrección de los vascos cuando Chao lo cite por primera vez. Seguramente el personaje no surja por completo de la fantasía y la imaginación del autor, sino que sea una versión vasca del Homo Silvaticus, del que ya se habla desde época medieval. A partir de este momento, las representaciones del Basajaun en la mitología vasca se irán desarrollando. En 1851, José María Goizueta escribe Leyendas Vascongadas, dedicándole un capítulo completo al personaje que nos ocupa. Bastaría con una simple ojeada a esta obra para tener claro que Goizueta conocía la obra de Chao. No obstante, las diferencias entre ellos son evidentes, en tanto que mientras Chao considera que las creencias populares vascas provienen de la primitiva revelación que dio origen a la mencionada religión natural, Goizueta dice que estas creencias populares vascas son fruto de la imaginación, impulsada por el paisaje, enmarcado de esta manera su pensamiento en el determinismo decimonónico. Fruto probablemente de las tendencias románticas del último tercio del XIX y del desarrollo de las tendencias nacionalistas que tienen lugar en toda Europa, la mitología vasca y especialmente Basajaun tendrá un auge significativo a partir de la década de 1870. A partir de ese momento, podemos encontrar múltiples referencias a este personaje en obras literarias de gran relevancia, incluso en el ámbito internacional. Entre ellas, cabe dedicar algunas palabras a la recopilación de cuentos e historias de la mitología vasca que realiza Webster en la obra Basque Legends, publicada en 1879. Llegados a este punto, es necesario comenzar un breve recorrido por la literatura y la prensa de los siglos XIX y XX, en los que se hace referencia al Basajaun, para entender la enorme importancia que tuvo este personaje en ese contexto. Sin duda, entre las obras literarias que mencionan a Basajaun, debemos destacar muy especialmente la reconocida novela histórica Amaya o los vascos en el siglo VIII. En esta obra de Navarro Villoslada se dedica un capítulo entero del libro tercero a hablar sobre el personaje. Esta obra, que tanta repercusión tuvo, fue muy probablemente uno de los principales hitos literarios que ayudó a la repercusión de este personaje mitológico. Otras de las obras que dedican páginas a tratar sobre Basajaun es, por ejemplo, la novela Los últimos íberos, la leyenda de Euskaria, que publicó el escritor Vicente Arana en 1882. En esta obra se cuenta la historia de Diego, un personaje que no creía en el Basajaun, pero que en un momento determinado se lo encuentra e incluso tiene que llegar a huir de él. Para terminar este apartado, resulta especialmente interesante señalar la presencia de Basajaun en una nota al pie de una edición de la Odisea de Homero que realiza Federico Vairáguibar en 1886. Concretamente, en el libro noveno de la Odisea, cuando la narración habla sobre el cíclope Polífemo, hijo de Neptuno, el editor señala que el parentesco de este personaje con el Basajaun éuscaro es evidente. Continuando con esta comunicación, es interesante realizar un recorrido por la
por la prensa en un momento que, como hemos indicado, las apariciones de este personaje en periódicos y revistas son especialmente significativas, esencialmente entre las décadas de 1890 y 1930. Por mencionar algunos ejemplos sobre el Basajaun, podemos indicar el periódico El Pelotari, impreso en Madrid en febrero de 1894, a El Defensor de Córdoba y también al periódico salmantino El Lábaro, diario independiente, que cita al personaje en varios cuentos publicados entre los años 1904 y 1905. Avanzando el tiempo, el diario La Región de Palma de Mallorca también dedicará en su edición del día 14 de abril un amplio espacio a hablar sobre el Basajaun. En él se argumentó que aunque los vascos creen que este mito es propio de su raza, esta fábula es muy probable que provenga de los sátiros y los silvanos de la mitología clásica. De cualquier modo, resulta especialmente interesante observar la expansión de este personaje por periódicos impresos por todo el estado, como Salamanca, Córdoba, Madrid o Palma de Mallorca. Esto nos lleva a apuntar que verdaderamente el gusto por la mitología vasca, y especialmente por el personaje que nos reúne, trascendió las fronteras vascas, probablemente gracias a la gran difusión que tuvo la mencionada novela Amaya o los vascos en el siglo VIII, durante las últimas décadas del XIX. Tras ese auge, habría que esperar hasta 1932 para que otro periódico, en este caso de carácter regional, se interesase por el personaje. Sería, en este momento, La Voz de Navarra, el periódico que, a la luz de una noticia sobre unos cursos de verano de la Sociedad de Estudios Vascos, citase a Basajaun. Desde ese momento, habría que esperar un cuarto de siglo hasta que de nuevo algún periódico volviese a hablar del personaje. Ahora bien, desde ese momento habría un interés creciente sobre la mitología vasca, como lo demuestran sendas publicaciones en las décadas de 1960, 70 y 80. En consecuencia, podríamos afirmar que a partir de la publicación de la bella novela de Navarro Villoslada, se desarrolló un interés creciente por la mitología y la cultura vasca, que duró hasta las primeras décadas del siglo XX, para caer durante las décadas centrales del siglo prácticamente en el olvido, hasta ser recuperado en época relativamente reciente. Por último, elaboraremos unas conclusiones. En suma, resulta evidente que el personaje del Basajaun es uno de los más importantes de la cultura y la mitología vasca. Su origen, a partir de los datos que manejamos y que quizá deberán ser revisados en el futuro, no es anterior a la primera mitad del siglo XIX, apareciendo por primera vez en la obra de Chao, como ya se ha indicado. Es probable que en un contexto propio del romanticismo, en el que este autor desarrolló su obra y en paralelo a la guerra carlista, se creara este personaje, fuerte, duro y vigoroso para relacionarlo con la raza vasca. Probablemente el personaje no fue una creación completa de Chao, sino que se inspiraría en otros personajes anteriores. Pero sí parece ser claro que el Basajaun que conocemos en la actualidad salió eminentemente del intelecto de Chao. Sea como fuere, no hay duda de que en el contexto del gusto por las historias y las leyendas nacionales, el mito de este personaje fue utilizado por multitud de literatos y novelistas, experimentando de esta manera un auge que se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias.